Topa. Pantalla principal. Controles de volumen multimedia. Apps recientes. Pantalla principal. YouTube. Volumen de accesibilidad establecido al 100%. YouTube. Pantalla de notificaciones. Mostrando español, Estados Unidos. Teclado oculto. Las teclado oculto. YouTube. YouTube. Reproduciendo el video. Botón pausar video. YouTube. 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 Pero va a pedir otro papel de calumor. Yo creo que Pausar video. 1%, 1%, 1%, 1%. ¿Quieres agregar el ahorro de batería? Tienes 1% de batería restante. El ahorro de batería activa el tema oscuro, restringe la actividad en segundo plano y retrasa las notificaciones. Tiene 1%, cargando 1% de nivel de batería detenido. La batería está baja, su dispositivo se apagará en 0%. Conecte el cargador. A punto de apagarse, su dispositivo se apagará en 0%. Conecte el cargador. Pantalla principal. Pantalla de notificaciones. Notificación disponible. Para acceder, deslizar 4 dedos hacia abajo. Battery Sound Notification. Service Running. Abrimos ajustes. Sugerencias de aplicaciones. Sugerencias Vamos de aplicaciones. atrás. Ajustes. Toca batería. Batería. Batería baja. Es posible que pronto se apague el teléfono. Ajustes. Ajustes. Pantalla principal. YouTube. YouTube. Videos que te gustan. Pausar video. Botones. Repetir. 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Hello, Moto. Una moto G24 con una batería de 5000 miliamperios, cargado 20 watts. 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, Cargado 1%, 1%, 1%, 1%. ya está 48%. 1%, 1%, 1%, 1%. Poco conectado. 1%, 1%, 1%, 1%. Pausar video. 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Hello, Moto. Cargando moto con la moto. 1%. Porcentaje de nivel de batería detenido. ¿Quieres activar el ahorro de batería? Tienes 1% de batería restante. El ahorro de batería activa el tema oscuro, restringe la actividad en segundo plano y retrasa las notificaciones. Tiene 1%, cargando 1% de nivel de batería detenido. La batería está baja, su dispositivo se apagará en 0%. Conecte el cargador. A punto de apagarse, su dispositivo se apagará en 0%. Conecte el cargador. Pantalla principal. Pantalla de notificaciones. Notificación disponible. Para acceder, deslizar 4 dedos hacia abajo. Battery Sound Notification. Service Running. Apps recientes. YouTube. De 1%. miliamperios, cargado
20 watts. 1%, 1%, 1%, 1%. 1%, 1%. Cargador. Ya está 48%. 1%, 1%, 1%, 1%. Poco conectado. 1%, 1%, 1%, 1%. Pausar video. 1%, 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 1%. Tiene un toquecito así. Cargando. 1%, 1%, 1%, 1%, Batería de 5000 1%, 1%, 1%, 1%, 20 watts. 1%, 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 Ahí está 48%. 1%, 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 1%. Porcentaje de nivel de batería detenido. ¿Quieres activar el ahorro de batería? Tienes 1% de batería restante. El ahorro de batería activa el tema oscuro, restringe la actividad en segundo plano y reemplaza las notificaciones. Tiene 1%. Cargando 1% de nivel de batería detenido. La batería está baja. Su dispositivo se apagará en 0%. Conecte el cargador. A punto de apagarse. Su dispositivo se apagará en 0%. Conecte el cargador. Pantalla principal. Pantalla de notificaciones. Notificación disponible. Para acceder, deslizar 4 dedos hacia abajo. Battery Sound Notification. Service Running. Apps recientes. Reproducir video. Botón. 1%, 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 Pantalla de notificación. 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, Pausar video. 1%, 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 Cargando moto con la moto G24 con una batería de 5000 miliamperios. Cargando 20 watts. 1%, 1%, 1%, 1%,
1%, 1%, 1%, 1%. Porcentaje de nivel de batería detenido. ¿Quieres activar el ahorro de batería? Tienes 1% de batería restante. El ahorro de batería activa el tema oscuro, destruye la actividad del segundo plano y reemplaza las notificaciones. Tiene 1%. Cargando 1% de nivel de batería detenido. La batería está baja. Su dispositivo se apagará en 0%. Conecte el cargador. A punto de apagarse, su dispositivo se apagará en 0%. Conecte el cargador. Pantalla principal. Pantalla de notificaciones. Notificación disponible. Para acceder, deslizar 4 dedos hacia abajo. Battery Sound Notification. Service Running. Apps recientes. YouTube. 1%, 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 Pausar video. Botón. 1%, 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 Ya está 48%. 1%, 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 Pausar video. 1%, 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 1%. Tan cerca, tan de lo normal están un poquito más cerca, de batería restante. pero no hay El ahorro de explicación de que batería los activa el no tema oscuro, comunicación. destruye la actividad del Los segundo cuerpos plano y reemplaza las también a notificaciones. nivel bajo, L5 Tiene 1%. segundo. Cargando 1% de nivel de batería detenido. La batería está baja. Su dispositivo se apagará en 0%. Conecte el cargador. A punto de apagarse, su dispositivo se apagará en 0%. Pero no es que haya Conecte el cargador. Pantalla principal. Pantalla de notificaciones. Notificación disponible. Para acceder, deslizar 4 dedos hacia abajo. Battery Sound Notification. Service Running. Apps recientes. YouTube. 1%, 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 Pausar video.
1%, 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 1%. Cargando moto por la moto. 1%, Con una batería 5000 miliamperios. Cargado 24. 1%, 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 Un porcentaje de nivel de batería de teléfono. Quieres activar el ahorro de batería. Tienes 1% de batería restante. El ahorro de batería activa el tema oscuro, restringe la actividad del segundo plano y retrasa las notificaciones. Tienes 1%. Cargando un porcentaje de nivel de batería de teléfono. La batería está baja. Su dispositivo se apagará en 0%. Conecte el cargador. A punto de apagarse, su dispositivo se apagará en 0%. Conecte el cargador. Pantalla principal. Pantalla de notificaciones. Notificación disponible. Para acceder, deslizar 4 dedos hacia abajo. Battery Sound Notification. Service Running. Controles de volumen multimedia. Apps recientes. Pausar video. Botón. 1%, 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 1%. 1%, 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 1%. 1%, 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 Botón. 1%, 1%, 0%, apagando. Se apagó el teléfono. Aunque se dan casos, se dan casos. Yo tengo un amigo que le da miedo, pero era una farmacia más o menos ese y él era mejor, mucho, o sea, yo pensaba en mi universidad. Y él está gordito, está Apagando. Se activó todo el baño. Apagando.